Muchas gracias por comprar una máquina de coser de Brother. Este DVD está pensado para ofrecerle una explicación visual de sus principales funciones siguiendo el manual de instrucciones. Por favor, tenga en cuenta que algunas de las características aquí explicadas pueden ser diferentes de las de su modelo. Lo primero que haremos es dejar la máquina de coser lista para usar. Introduzca la clavija del pedal en su conexión, que se encuentra en el lado derecho de la máquina. A continuación, introduzca el enchufe a la toma de corriente de la pared. Al prender el interruptor de la alimentación, se iluminará la luz de cosido, lo cual indica que la máquina de coser está encendida. Sigamos ahora con el devanado de la bobina y el enhebrado del hilo inferior. Asegúrese de utilizar solo bobinas que han sido diseñadas para esta máquina de coser, ya que el uso de bobinas de modelos anteriores puede causar lesiones o dañar la máquina. Tire hacia arriba del portacarrete completamente y después introduzca el carrete del hilo para las bobinas. Enganche el hilo en la ranura de la guía del hilo y a continuación páselo alrededor de los discos de pretensión de delante hacia atrás. Pase el extremo del hilo por el orificio de la bobina desde el interior de la misma y tire de él. Coloque la bobina en el eje de la devanadora de la bobina y desplácelo hacia la derecha. Gire la bobina de manera que el resorte del eje de la devanadora de la bobina quede alineado con la ranura de la bobina. Encienda la máquina de coser. Mientras sujeta el hilo de la bobina, pise suavemente el pedal. Enrolle el hilo alrededor de la bobina unas cuantas veces y después pare la máquina. Con unas tijeras, corte el hilo sobrante a ras de la bobina. Asegúrese de dejar bien corto el hilo sobrante antes de empezar a enrollar la bobina. Enrolle de nuevo el hilo pisando el pedal hasta el fondo. Cuando la bobina está llena, comienza a girar despacio. Cuando esto suceda, levante el pie del pedal para detener la máquina. Corte el hilo con unas tijeras. Deslice hacia la izquierda el eje de la devanadora de la bobina y extraiga la bobina. Apague la máquina antes de comenzar con el enhebrado del hilo inferior. Suba la aguja girando la rueda hacia usted y levante la palanca del pie prensatela. Alcanzará la posición correcta cuando la marca de la rueda apunte directamente hacia arriba. Extraiga la bobina deslizando la tapa hacia usted y colóquela de forma que el hilo salga por el lado izquierdo. Sujete el extremo del hilo con la mano izquierda. Empuje ligeramente la bobina hacia abajo con la mano derecha y a continuación pase el hilo por la ranura. Asegúrese de que ha introducido el hilo correctamente por el resorte de ajuste de tensión de la caja de la bobina. Para los modelos equipados con una bobina rápida, empuje suavemente la bobina hacia abajo con la mano derecha y a continuación pase el hilo por la ranura con la mano izquierda. Para cortar el hilo sobrante, tire del hilo hacia usted. Vuelva a colocar la tapa de la bobina y así hemos terminado el enhebrado del hilo inferior. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para enhebrar el hilo superior.
Asegúrese de que la máquina está apagada y que la palanca del pie prensatela está subida. Suba la aguja girando la rueda hacia usted. Tire hacia arriba del portacarrete por completo y coloque el carrete para el hilo superior de manera que su extremo salga hacia usted. Sujete el hilo del carrete con las dos manos y pase el hilo por la guía del hilo de atrás hacia adelante, de modo que el hilo salga hacia usted. Sujete el hilo con la mano derecha y con la mano izquierda hágalo avanzar siguiendo el orden de los números. Asegúrese de hacer pasar el hilo a través del tirahilo de derecha a izquierda. Sujete el hilo con la mano izquierda y páselo por la guía de la varilla del soporte de la aguja con la mano derecha. Baje el pie prensatela y enhebre la aguja. Mientras sujeta suavemente el extremo del hilo superior, suba el pie prensatela y gire despacio la rueda hacia usted una vez para subir la aguja. Tire hacia arriba del hilo superior y así saldrá el hilo inferior. Después separe los dos hilos con los dedos. Coloque el hilo inferior y el superior debajo del pie prensatela y tire de ellos unos 5 centímetros en dirección contraria a usted, hacia la parte trasera de la máquina. Para los modelos equipados con un enhebrador de aguja, enganche el hilo en el soporte de la aguja y baje el pie prensatela. Mientras está bajando ligeramente la palanca del enhebrador de la aguja, enganche el hilo en la guía. Gire la palanca del enhebrador de la aguja hacia la parte trasera de la máquina. Entonces el ganchillo pasará por el ojo de la aguja. A continuación, enganche el hilo en el ganchillo. Mientras sujeta suavemente el hilo, empuje lentamente la palanca del enhebrador de la aguja hacia usted y el ganchillo tirará del hilo a través de la aguja. Tire del hilo de modo que el extremo pase por el ojo de la aguja y diríjalo hacia debajo del pie prensatela. Finalmente, tire unos 5 centímetros del mismo hacia la parte trasera de la máquina. Para los modelos equipados con una bobina rápida, puede empezar a coser sin tirar del hilo inferior. Y ahora vamos a empezar a coser. Encienda la máquina y seleccione puntada recta en el selector de puntadas. Para seleccionar el tipo de puntada elástica, ajuste el control de longitud de puntada a SS. A continuación, seleccione el tipo de puntada girando el selector de puntadas en cualquier dirección. Suba la aguja y levante el pie prensatela para colocar la tela. Pase el hilo por debajo del pie prensatela. A la vez que sujeta el hilo y la tela con la mano izquierda, gire la rueda hacia usted para bajar la aguja a la tela y baje la palanca del pie prensatela. Cuando cosa la tela, ajuste la velocidad con el pedal. Cuando llegue a las últimas puntadas, levante el pie del pedal para detener la máquina de coser. Suba la aguja girando la rueda hacia usted. Suba el pie prensatela, retire la tela y después corte los hilos con el cortador de hilos que se encuentra a la izquierda de la máquina.
Ahora vamos a coser en reversa. Para coser en reversa, coloque la aguja en el punto de inicio de la costura y baje el pie prensatela. Ponga en funcionamiento la máquina lentamente y cuando haya cosido unas cuantas puntadas, pare la máquina. Después, empuje el pulsador de retroceso y manténgalo pulsado hasta que regrese al punto inicial. Una vez que haya regresado al punto inicial, retire el dedo del pulsador de retroceso y cosa hacia adelante otra vez. Para rematar, puede coser en reversa tanto al final como al principio de la costura, simplemente parando la máquina y empujando el pulsador de retroceso. A continuación, vamos a comprobar la tensión del hilo. La tensión del hilo es diferente dependiendo del tipo de tela o de hilo. Utilice un trocito de tela que vaya a usar para acostumbrarse y ajustar la tensión del hilo. Y ahora vamos a coser en satén. Seleccione puntada para satén en el selector de puntadas. Suba el pie prensatela, coloque la tela y empiece a coser. Para ajustar con precisión la longitud de la puntada, gire cuidadosamente el selector de puntadas. Para los modelos equipados con control de longitud de puntada, coloque el selector de puntadas en puntada en zigzag y ajuste la longitud de la puntada situando el control de longitud entre F y 1. Veamos ahora cómo se ajustan las puntadas en los modelos equipados con el control de longitud de puntada, control de anchura de puntada. Puede ajustar la longitud de la puntada de acuerdo con sus necesidades. Para ajustar la longitud de la puntada, use el control de longitud de puntada. Cuanto más alto es el número, más larga será la puntada. Cuanto más bajo es el número, más corta será la puntada. Asimismo, puede ajustar la anchura de la puntada. Para ajustar la anchura de la puntada, use el control de anchura de la puntada. Cuanto más alto es el número, más ancha será la puntada. Cuanto más bajo es el número, más estrecha será la puntada. Después de ajustar la anchura de la puntada, gire la rueda hacia usted muy despacio y compruebe que la aguja no toca el pie prensatela. Vamos a coser un ojal. Primero marque con un trozo de tiza la posición y la longitud del ojal en la tela. Para coser un ojal, cambie el pie prensatela por el pie para ojales A. Para reemplazar el pie prensatela, suba la aguja girando la rueda hacia usted y apague la máquina de coser. Levante la palanca del pie prensatela y suéltela apretando la palanca situada en la parte trasera del soporte del pie prensatela. Para acoplar el pie para ojales, sitúelo de manera que la lengüeta del soporte pueda engancharse a la varilla metálica del pie para ojales.
empuje la guía del pie hacia atrás hasta el final y entonces baje el pie prensatela. Encienda la máquina de coser y seleccione la posición AC del selector de puntadas. Pase el hilo superior por el orificio del pie prensatela. Alinee la marca roja del pie prensatela con la marca frontal de la tela y después baje la palanca del pie prensatela. Mientras sujeta suavemente el hilo superior con la mano izquierda, gire la rueda hacia usted para bajar la aguja a la tela. Pise ligeramente el pedal y cosa unas 5 o 6 puntadas. Pare la máquina y suba la aguja girando la rueda hacia usted. Seleccione la posición B del selector de puntadas y cosa la tela hasta la marca. Detenga la máquina de coser al llegar a la marca y suba la aguja. Seleccione la posición AC del selector de puntadas y cosa unas 5 o 6 puntadas. Después, pare la máquina de coser y suba la aguja. Seleccione la posición D del selector de puntadas. Comience a coser otra vez hasta la marca. Pare la máquina de coser y suba la aguja. Así es como se cose un ojal con la costura de ojal automático de un paso. Coloque el pie para ojales e inserte el botón. Encienda la máquina. Ajuste el control de longitud de puntada entre F y 1.5. Ajuste el control de tensión del hilo entre 3 y 5. Seleccione la posición 1 del selector de puntadas. Pase el hilo superior por el orificio del pie prensatela. Alinee la marca roja del pie prensatela con la marca de la parte delantera de la tela y después baje la palanca del pie prensatela. Baje la palanca de los ojales al máximo y empújela hacia atrás. Sujete suavemente el hilo superior con la mano izquierda. Gire la rueda hacia usted para bajar la aguja a la tela y empiece a coser. Corte el hilo un poco largo. Saque el hilo superior por el revés de la tela y anúdelos para evitar que se deshilache. Veamos cómo coser botones. Para coser botones es necesario colocar el pie especial para botones M y la placa de zurcir. En primer lugar, mida la distancia entre los orificios del botón. Utilice el cuadro que aparece en el manual de instrucciones para elegir la puntada en zigzag adecuada. Para los modelos equipados con control de anchura de puntada, seleccione puntada en zigzag en el selector de puntadas. Ajuste el control de anchura de puntadas a la distancia entre los orificios. Apague la máquina de coser y coloque el pie especial para botones. Coloque la placa de zurcir para evitar que la tela se deslice hacia adelante. Para instalar la placa de zurcir, alinee los orificios de la placa de la aguja con los extremos de la placa de zurcir.
Encienda la máquina de coser. Coloque el botón entre el pie especial para botones y la tela. Gire la rueda hacia usted para comprobar la distancia entre los orificios. Empiece a coser. Para evitar que el hilo se afloje, saque el hilo superior por el revés de la tela y átelo con el hilo inferior. Ahora vamos a aprender cómo se cosen las cremalleras. Para coser cremalleras, utilice el pie para cremalleras y seleccione puntada recta, posición central de la aguja, en el selector de puntadas. Para los modelos equipados con control de anchura de puntada, seleccione puntada recta. Ajuste el control de anchura de puntada en posición central de la aguja. Para coser el lado derecho de la cremallera, coloque el pie prensatela en la patilla de la izquierda. Veamos ahora cómo se cambia la aguja y se realiza el mantenimiento de la máquina. Asegúrese de apagar la máquina antes de cambiar la aguja. Gire la rueda hacia usted y suba la aguja hasta su posición más alta. Extraiga el pie prensatela y baje la palanca. Sujete la aguja con la mano izquierda y con la derecha utilice el destornillador incluido en los accesorios para aflojar el tornillo de la presilla de la aguja y así sacar la aguja. Con la parte plana de la aguja nueva en dirección a la parte trasera de la máquina, introduzca la aguja hasta que toque el tope para agujas. Sujete la aguja con la mano izquierda y apriete el tornillo de la presilla de la aguja con el destornillador. Asegúrese de apagar la máquina antes de limpiarla. Una vez retirados el pie prensatela, su soporte y la aguja, extraiga los tornillos de la presilla y la placa de la aguja. Sujete la caja de la bobina y sáquela. Utilice cepillos de limpieza o aspiradoras para eliminar todo el polvo de la pista y de la zona de alrededor. Vuelva a colocar la caja de la bobina en su posición original. Asegúrese de que la proyección de la caja de la bobina y el resorte de ajuste de tensión de la pista quedan alineados. Para terminar, solo nos queda desearle que disfrute cosiendo con la máquina de coser de Brother.